Hoy vamos a dar una información supremamente relevante para que todos, absolutamente todos, entonces tomemos papel y lápiz, porque esta información va a ser muy concreta y muy determinante. ¿En qué sentido? En el sentido de que nos va a permitir a nosotros reconocer aquellos signos y aquellos síntomas que nosotros podemos, sin la ayuda de la parte médica, y poder identificar si realmente mi corazón o mi sistema circulatorio está en las condiciones óptimas para poder trabajar. Y si no, pues entonces tomar los preventivos correspondientes antes de que se convierta en un correctivo. Porque después de que haya un infarto o un problema cardiovascular, su proceso de recuperación y estabilización se vuelven completamente lentos, ¿cierto? No hay necesidad de decir que no se pueda, pero sí se vuelve algo tedioso, ¿cierto? En el sentido de que aquellas condiciones cardiovasculares no nos permitan tener una vida completamente normal. Y pues ya que estamos en esto, reconocer esa información es importante también. Vamos a conectarnos un poquito de cuáles son esas causas, ¿sí? Que nos van a permitir que si mi corazón realmente funciona óptima, de una manera óptima, también cuáles son los síntomas que se pueden presentar correspondientemente. Y a lo último, o en el intermedio, les voy a dar una información que realmente encadena o une correspondientemente estas condiciones. Bueno, vamos a entrar ya en materia. Les voy a hacer la presentación, como ya es mi hábito y mi costumbre de hacerles esta presentación. Bueno, me indican por favor si están viendo la presentación. Sí, doctor, se ve muy bien la imagen. Ah, es un poco de acá. Una cosita aquí. Acá bien por aquí abajo. Bueno, eh, como ya ha comentado Marta, mi nombre es José Ricaurte. Soy especialista en un campo que se llama biomagnetismo y biodescodificación biológica. El biomagnetismo es una terapia que fue desarrollada en el año de 1982 en el país de México, en el cual permite hacer procesos de diagnóstico y tratamiento para poder equilibrar el potencial de hidrógeno o el pH en cada una de las células que tienen alteraciones. Y la biodescodificación es una parte en la cual se toma la información correspondiente de la información emocional y la información de alteraciones de las células para poder restaurar estos procesos. Es como descodificar y volver a codificar esa información. Estos es más o menos los dos temas de los cuales manejo y soy especialista en ellos. Bueno, vamos a dar inicio ya a nuestra charla. Entonces, aquí hay una estadística bastante interesante y nos dice que cerca de una tercera parte de las personas que sufren un ataque cardíaco en los Estados Unidos fallecen antes de llegar a la unidad hospitalaria. Aproximadamente la mitad de las que mueren de repente a causa de complicaciones cardíacas no eh, tienen síntomas previos. ¿Eso qué quiere decir? Que las personas no sienten absolutamente nada, ¿sí? Y aquí es donde esta información es muy importante y relevante darles esta información. ¿Por qué nos sucede exactamente eso? ¿Por qué nos puede dar un infarto y no sentimos absolutamente nada? Porque las condiciones de un infarto o antes de un infarto vienen preestablecidas de algunas alteraciones del cuerpo humano, ¿sí? Entonces aquí vamos a entrar un poquitico en materia para poder reconocer esas condiciones. Y aquí están en este caso. Entonces, los signos de alarma de un ataque cardíaco puede ser presión, ardor, tensión o molestia opresiva en el pecho
que dura aproximadamente 5 minutos o más. Entonces, es decir, me puedan entender un poco. Si usted tiene un poco de presión, ¿cierto? Arde correspondientemente aquí la parte del pecho. Hay una tensión muscular muy fuerte o una molestia opresiva en el pecho que puede durar más de 5 minutos, debe tener una condición de alerta. Póngale mucha atención a eso, porque puede ser un pre a la condición del infarto. También hay molestias constantes que aparecen de manera correspondientes en la parte de la digestión. Hay una relación muy bonita y muy armónica entre mi corazón y mi sistema digestivo. Cuando hay esta condición de malas condiciones circulatorias, cuando hay alteraciones circulatorias, todo mi sistema sanguíneo se va a enfocar específicamente en nutrir aquellos órganos que son completamente vitales, ¿cierto? Entonces, los procesos de alteraciones digestivas, en este caso, se vuelven completamente crónicos, entonces se está afectando la parte del hígado, ¿cierto? Que es nuestro mayor laboratorio, y para el, la condición que nos está generando una alerta del ataque cardíaco, nos va a indicar que nuestro sistema digestivo no es prioritario. Entonces la irrigación sanguínea se disminuye, pero va a ser completamente llevada hacia el órgano de los riñones, ¿cierto? Y del hígado. También hay condiciones de presión incómoda del pecho que irradia hacia nuestras partes de los hombros, ¿cierto? Más que todo nuestro hombro derecho. Los brazos, porque también disminuye mucho la circulación sanguínea. Nuestro cuello, más que todo en la parte posterior, porque disminuye la condición de circulación sanguínea y altera el sistema nervioso que está conectado en toda la parte de nuestra columna vertebral y la espalda. Hay condiciones de mareo, puede generarse una condición de desmayo, sudoración o malestar de estómago. Ya se los había comentado, porque hay una interacción supremamente importante ahí. Digamos, para que sea como más sencilla la información, en nuestro estómago empieza a tener como un desorden, ¿sí? Es como si nosotros sintiéramos revoltura, una condición de algo que me está funcionando mal en el sistema digestivo. Eh, y se siente realmente muy, muy mal por esa parte. Dificultad para respirar sin que haya una explicación obvia. Esto es importante que ustedes lo tengan presente, porque puede que ustedes digan, ok, yo tengo una dificultad para respirar y puede ser una condición de asma, ¿cierto? O tengo una dificultad para respirar porque tengo una condición de una alergia, ¿sí? Pero aquí la palabra misma lo dice sin una explicación obvia. O sea, si yo no tengo ninguna de estas condiciones y tengo una dificultad correspondiente para respirar, quiere decir que se me dificulta, que la cantidad de oxígeno que yo estoy asimilando, por más de que yo intente tratar de tragar más oxígeno, se me dificulta como que las vías respiratorias asimilen ese oxígeno, porque nuestro corazón está disminuyendo la cantidad de actividad cardíaca, o sea, contracción y dilatación, se vuelve supremamente lento, entonces nuestros pulmones no pueden asimilar ese oxígeno y por consiguiente el trabajo entre las arterias y las venas también se vuelve ineficiente. Procesos de ansiedad, debilidad, náuseas o cansancios inexplicables. Entonces, mire que aquí nos conecta con una emoción correspondientemente que es una ansiedad. ¿Por qué realmente las condiciones de la ansiedad? Porque cuando yo tengo deficiencia de oxígeno, mi ansiedad es a respirar mayor cantidad de oxígeno o de asimilar mayor cantidad de oxígeno. Esto también genera que todo mi cuerpo se convierta en una condición de debilidad física, muscular, ¿sí? Y por eso es que las personas, cuando ya tienen esta condición, pasan a la condición de mareo y por último hay un desmayo. También hay esas condiciones de náuseas, que es lo que les estaba contando, digestivo, se presentan, o sea, que hay como esas náuseas y esas ganas como de trasbocar, pero no es correspondiente por eso, sino es por la condición del sistema circulatorio y ese cansancio inexplicable. Entonces,
Realmente cuando ya el corazón tiene esta afectación, por consiguiente, por la mala asimilación de oxígeno, por ese trastorno circulatorio, por esos trastornos hepáticos que está sufriendo el cuerpo y por esa alteración de deficiencia de oxígeno en todas partes del cuerpo, pues realmente el cuerpo va a tener esa tendencia de cansarse, de fatigarse. También hay una conciencia de tener alteraciones de los latidos normales del corazón. ¿Esto qué quiere decir? Que si, digamos, yo me pongo la mano en mi pecho o me tomo mi pulso, correspondientemente yo voy a sentir que mis latidos de mi corazón son regulares. Quiere decir que si la frecuencia cardíaca puede ser 60, 70, 80 latidos por minuto, si yo me tomo el pulso, puede ser en la carótida o aquí en la muñeca, yo voy a sentir que mis pulsos tienen que ser completamente regulares y no irregulares. ¿Qué quiere decir esto para que me puedan entender? Nuestros pulsos tienen que trabajar de manera sincrónica, o sea, hay latidos correspondientes que normalmente se identifican con el pum, 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 pum. Cuando hay una alteración, ¿cierto? Puede sentirse que nuestro latido cardíaco se vuelve muy alterado, o sea, es pum, 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 y después pum, y otra vez vuelve y contenía pum, 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 ¿cierto? Entonces, hay una irregularidad ahí y lo debemos identificar y tenemos que estar muy presentes con eso. También este proceso nos puede generar sudoración inexplicable y palidez de la piel. Si hay alguna de estas condiciones que se presentan y son continuas durante 5 minutos o más, es importante que usted vaya a una unidad médica o un centro de atención médica para que lo revisen y hagan un electrocardiograma, le tomen sus signos vitales y le determinen cómo está su condición cardiovascular. Por favor, todas las preguntas que tengan, eh, escríbalas en el chat que al final les vamos a dar respuesta. Continuamos. Las causas del ataque cardíaco, ¿cierto? Aquí ustedes, si ustedes tomé esta imagen para que ustedes estuvieran muy presentes, que realmente las arterias y las venas, ¿cierto? Se llenan completamente o se obstruyen. No, no hablemos de llenar, sino se empiezan a obstruir de cualquier aspecto. En este caso, ustedes ven una estructura ahí amarilla, que son células adiposas, que realmente lo que hacen es cerrar el canal de la arteria, generando impidiendo que realmente el sistema circulatorio sea eficiente. Eso puede suceder tanto interna como externamente. Y ahí en la segunda imagen ustedes ven un corazón que en la parte externa está lleno también de esas células adiposas o grasa correspondientemente. Y también miremos ahí que nuestro corazón tiene una irrigación sanguínea de venas y arterias. ¿Por qué? Porque realmente nuestro corazón es un músculo, ¿cierto? Que nuestro músculo tiene que tener dos aspectos supremamente importantes. El primero es irrigación sanguínea, ¿sí? Para poder nutrirse de esas células de los tejidos musculares. Y segundo es nuestra parte eléctrica del corazón. En otra charla les indicaré cómo es que realmente funciona, pero para darles un poquito de información, hay unos puntos específicos que nuestro corazón genera unos trabajos eléctricos y es sincrónico en el sentido de que esta funcionalidad eléctrica nos permite a nosotros abrir y cerrar válvulas, ¿cierto? Dilatar y contraer cavidades como las aurículas y los ventrículos. Continuemos. La causa más común de un infarto cardíaco es la obstrucción de las arterias coronarias. Entonces, aquí eh, me tomé la tarea de buscar esta imagen porque realmente, si ustedes se dan cuenta, todos los elementos que hay en ese puño que está cerrando esa arteria, ¿cierto? Son las causantes correspondientes para que haya una obstrucción. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ahí hay alimentos o elementos que son completamente dañinos para el sistema circulatorio. Azúcares industrializados, carnes industrializadas, grasas de alta saturación y otros componentes adicionales que realmente no tienen ninguna
funcionalidad en nuestro cuerpo. Antes, al contrario, hacen, y más adelante les voy a que me permitan especificar esto, o sea, ser más concretos en esta información. Entonces, esta obstrucción de las arterias coronarias, esto puede ocurrir debido a la acumulación de placas de colesterol, ¿sí? Entonces, los tan llamados triglicéridos y colesterol aquí se vuelven completamente evidentes. Lípidos y células inflamatorias en las paredes de las arterias, lo que provoca una estenosis o endurecimiento y estrechez, o una obstrucción completa de la arteria. Entonces, imagínense ustedes más o menos como si ustedes tuvieran una manguera y la manguera fuera completamente flexible y completamente limpia. A medida que va pasando el tiempo, esta manguera se vuelve completamente rígida por las condiciones ambientales, ¿sí? Y por dentro se van acumulando grandes cantidades de elementos que hacen que el caudal sea completamente difícil de pasar. Entonces ahí es donde se aumenta la presión sanguínea y disminuye la condición de irrigación. Y es lo que nos genera a nosotros esa condición de que nuestro corazón tenga que acelerar su proceso de contracción y dilatación o disminuir la misma condición. La siguiente es la arteriosclerosis. Aquí ustedes lo ven de una manera más concreta y ustedes ven aquí que esas células se han colocado en las paredes de la arteria, ¿cierto? También esa grasa o esas células adiposas realmente no pueden ser transportadas por el torrente sanguíneo. Como son tan, digámoslo así, pesadas, sería la palabra, ellas no tienen la posibilidad de disolverse, o sea, de convertirse como en esas células que se puedan transportar y llevar a órganos que se conviertan en energía. Entonces, mire que realmente los eritrocitos o los glóbulos rojos son los que empiezan a sufrir, porque los glóbulos rojos son los que nos transportan oxígeno y nutrientes hacia las diferentes estructuras de nuestro cuerpo. Entonces, la aterosclerosis es la acumulación de grasas y colesterol en las paredes de las arterias, lo que puede causar una estenosis o obstrucción de las arterias coronarias. La siguiente es la hipertensión arterial. Entonces, con esta condición anterior, lo que les estaba comentando, la presión arterial aumenta, ¿sí? Por consiguiente, puede generar un daño en la parte cardiovascular. Es importante aquí que ustedes, por lo menos una vez a la semana, se tomen la presión arterial. Hay unos equipos que a través de la tecnología han disminuido su costo y es posible tenerlos en casa, ¿cierto? Tomar presión arterial no es complicado, tampoco es de un análisis médico muy profundo, pero sí nos puede determinar a nosotros a través de un registro cómo estamos, cómo está mi presión arterial. También nos identifica aquí, aparte de que nos dé, si ustedes miran en la gráfica, hay unos números en la parte superior de la sistólica, que lo que nos permite es esa presión mayor en las arterias, ¿sí? Y la diastólica es la presión menor que tienen las arterias en este caso. Y también nos puede dar ese pulso o esa frecuencia cardíaca, que es importante para poder determinar si mi pulso está elevado o ha disminuido. Siguiente, el fumar. Identificamos a aquellas personas que realmente tienen condiciones de tabaquismo, pero pueden decir, no, yo fumo y nunca me ha sucedido nada. Pero aquí voy a traerles una información supremamente importante. Dice que el tabaquismo acelera la frecuencia cardíaca, contrae las arterias principales y puede ocasionar alteraciones en el ritmo de los latidos del corazón. Todo esto hace que el corazón se esfuerce un poco más. Fumar también aumenta la presión arterial, que a su vez aumenta el riesgo de accidentes cerebrovasculares. Entonces, mire que aquí hay dos condiciones realmente de mucho impacto, que no es solamente una condición cardiovascular, sino a través de las eh, neuronas, ¿cierto? Estoy afectando mi condición de mi cerebro, de mi pensamiento, de mi interacción entre el corazón y mi cerebro. Esa información que hay aquí, que nos indica que el alquitrán y el monóxido de carbono también pueden perjudicar el corazón de muchas maneras. Estas sustancias provocan la acumulación de placa
grasa en las arterias. Entonces, mire que si yo fumo, ¿cierto? Y como me nutro con alimentación chatarra, que tiene grandes cantidades de esas grasas transgénicas, lo que hace es que mis arterias tengan esta condición de arteriosclerosis. Posiblemente al lesionar las paredes de los vasos sanguíneos, también afecta las concentraciones de colesterol y los fibrinógenos, a una sustancia que contribuye a la coagulación de la sangre. Entonces, realmente lo que nos indica este texto es que voy a tener varias condiciones: acumulación de grasas malas dentro de mis arterias y venas, y una condición de un componente que lo que hace es que los procesos de coagulación en la sangre se vuelvan más específicos, ¿sí? Entonces, si hay condiciones de coagulación, tengo mucha indicación de que puedo tener microtrombos o trombos, ¿sí? Y eso en cualquier parte de nuestro cuerpo se puede dar, no específicamente lo tengo que esperar a que se me dé en un órgano que puede ser altamente peligroso como el cerebro, ¿cierto? Como el corazón, sino que se pueden dar en piernas, se pueden dar en arterias principales, ¿sí? O en secundarias también. Continuamos. Los procesos de diabetes, ¿cierto? La acumulación de la glucosa en la sangre daña progresivamente los vasos sanguíneos, las arterias y las venas, ¿sí? Y acelera el proceso de arteriosclerosis. Otra vez lo mismo, todo correspondientemente hacia las arterias. Esto aumenta el riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular, puede dar una angina de pecho, un infarto del miocardio y la muerte cardíaca súbita. Entonces, traigo aquí la imagen correspondientemente que el hígado y el páncreas tienen una interacción supremamente importante en los procesos del trabajo de la glucosa, ¿sí? Si yo realmente tengo malos hábitos alimenticios, por mucho consumo de carbohidratos, por muchas grasas transgénicas o saturadas, ¿cierto? Y otros hábitos correspondientes que no nutren nuestros órganos, sino que a su vez son acumuladores de estos aspectos en arterias y venas, pues realmente tengo una condición de tener una posibilidad de una enfermedad cardiovascular. Las siguientes son los procesos de obesidad. La obesidad puede afectar al corazón de varias maneras. Puede aumentar la presión arterial, que puede llevar a la hipertensión arterial. Segundo, puede alterar el metabolismo de grasas y azúcares. Quiere decir que no lo estamos haciendo porque volvemos a toda la información anterior. Estas grasas y azúcares se acumulan correspondientemente en todas las partes de nuestro cuerpo. Inicialmente lo podemos identificar en nuestra barriga, ¿cierto? O en la parte abdominal. Correspondientemente, cuando esa grasa ya no se puede acumular en esta parte, pues empieza a acumular en otras partes del cuerpo. Esto hace que lo que pueda aumentar el riesgo de padecer diabetes y dislipemias, aumentar la inflamación en el cuerpo, lo que puede afectar negativamente a la salud cardiovascular. Todos esos procesos inflamatorios se dan específicamente porque, digamos, las malas condiciones del sistema circulatorio se empiezan a dar, ¿sí? Desde aquí hay que ponerle mucha atención. Lo que les estaba comentando al principio, que hay personas que no tienen esta condición de obesidad, pero que están en una condición estable de su peso y su masa corporal, o su índice de masa corporal es estable, pero sufre de o puede tener una tendencia a un comportamiento de un problema cardiovascular. ¿Esto a qué se refiere? ¿Cierto? A los malos hábitos alimenticios, a la asimilación de metales pesados dentro del sistema circulatorio y a las condiciones de los efectos secundarios por las vacunas, ¿sí? Entonces, aquí voy a ser muy enfático porque estos deportistas o estas personas que realmente no tienen ninguna condición, cuando cuando se les ha suministrado 2 o 3 dosis o más, ¿cierto? De vacunas, de diferentes tipos de vacunas, hay unos metales que realmente traen estas vacunas y se pueden empezar a impactar realmente en las arterias y en el sistema circulatorio. También les quiero dar una información que lo que son patógenos como parásitos buscan estos metales pesados y se reproducen realmente con de manera muy acelerada.
Entonces, estos parásitos también hacen un daño en el sistema cardiovascular porque pueden llegar hasta la parte del miocardio, que es el músculo del corazón, puede llegar a estructuras tan importantes como el cerebro, ¿cierto? Generando alteraciones cerebrocardiovasculares, que es lo que estábamos hablando ahora anteriormente, y puede tener un impacto correspondientemente en toda nuestra salud, inclusive hasta en los aspectos emocionales. Bueno, continuamos. La falta de ejercicio. Realmente aquí la falta de ejercicio o de un ejercicio regular, no le estoy diciendo que no lo haga, porque uno puede decir, listo, yo no tengo las condiciones de hacer un ejercicio, pero yo puedo caminar, ¿cierto? Varios kilómetros al día, puedo tratar de hacer natación o de ir a piscina para hacer unos ejercicios básicos. Eso disminuye las condiciones de que se le pueda generar un infarto. ¿Por qué? Porque hay algunos aspectos en los cuales todas las estructuras hormonales, nuestro sistema linfático que es el que elimina toxinas, aumento de las condiciones cardiovasculares, mejoramos la asimilación de oxígeno, aumentamos el volumen de asimilación de oxígeno en pulmones, ¿cierto? Hacemos que toda nuestra estructura ósea tenga una eficiencia de movilidad. Esto hace que nos permita a nosotros mejorar esas condiciones y disminuyamos la posibilidad de un infarto. También el estrés emocional nos puede generar, digamos, las posibilidades para que esa condición se nos dé, porque aumenta la presión arterial, aumenta la inflamación en nuestro cuerpo, en diferentes partes de estructuras de nuestro cuerpo, puede aumentar el colesterol y los triglicéridos en sangre y puede hacer que su corazón palpite de una manera arrítmica o asincrónica, ¿cierto? Fuera de entonces hay que ponerle mucha atención, por favor, al estrés, no solamente al estrés laboral, al estrés social, al estrés familiar, al estrés del dinero, porque todas estas condiciones hacen que nuestro cuerpo, ¿cierto?, active, digamos, unas estructuras hormonales que son dañinas en el sistema circulatorio, ¿cierto? También puede afectar la parte renal, nos puede generar alteraciones hepáticas o pancreáticas, ¿sí? Generando esto que nuestro sistema circulatorio se alimente de tóxicos en el cuerpo. Y esto pues a su vez también puede generar algunos aspectos de alteraciones cardiovasculares. Voy a mostrarles aquí cuáles son esos aspectos comunes del infarto al corazón. Ya habíamos hablado que son los alimentos transgénicos, como la comida que normalmente nos presenta eh, el consumismo, como los alimentos, como las grandes cantidades de harinas, ¿cierto? Los panes, los carbohidratos, las sales, porque necesito hablar de las sales, porque las sales que nosotros estamos consumiendo del mercado son sales que nos han eliminado los minerales, nos han dejado grandes cantidades de flúor, ¿cierto? Y un sodio que realmente no es factible en nuestro cuerpo. También los aceites transgénicos, como los vemos en las estanterías de los supermercados. Aquellos aceites, ahorita les voy a dar una información para que puedan entender qué es lo que pasa con esos aceites. Los consumos de drogas eh, psicoactivas también hacen daño al licor, el consumo del tabaquismo, el sedentarismo, ¿cierto? Es una parte común. La parte del consumismo, que lo vemos a través de los medios de comunicación que siempre nos indican que hay que estar consumiendo lo que hay en el mercado, ¿cierto? Y el estrés laboral o el estrés en todas sus condiciones. Entonces, si ustedes se dan cuenta, respectivamente, aquí en esta información, hay que tener mucha atención, muchísima atención de qué es lo que yo le estoy suministrando a mi cuerpo, tanto en aspectos físicos como en actividades y como en condiciones emocionales o laborales. Aquí voy a hablar respectivamente de los antioxidantes, ¿cierto? Pero antes de hablar de los antioxidantes, voy a parar un momentico para darles la información correspondiente
de lo que yo les estaba comentando de los triglicéridos. Entonces me quiero enfocar en una lectura, les quiero compartir esta lectura para que ustedes puedan mirar específicamente que hay una relación muy importante entre el colesterol, ¿cierto? Y aquí nos dice específicamente que el colesterol y la formación de la placa, ¿cierto? Y también voy a hablar un poco del glutatión. Aquí nos dice esta información, el proceso mediante el cual se forma el colesterol es complejo y puede tomar años para alcanzar el punto donde se comience a ver los síntomas. Entonces, dése cuenta que no solamente le estoy comentando que me comí una hamburguesa y mañana voy a sentir el síntoma, no, eso es acumulado a través del tiempo. Sin embargo, es claro que algunos tipos de sustancias grasas son más peligrosas que otras. El colesterol malo o el LDL, ¿cierto? Que lo analizamos mucho en los exámenes de laboratorio, desarrolla la formación de placa, mientras que el colesterol bueno, que es el HDL, lo previene. Entonces, mire que aquí hay una interacción muy bonita para que ustedes, por favor, escriban y lo tengan muy presente, ¿cierto? Este colesterol LDL, ¿cierto? Es de las aceites o grasas transgénicas, ¿sí? Porque han sido transformadas. Y los HDL son esas grasas completamente naturales, como las grasas del aceite de coco, la grasa del aceite de oliva, las grasas correspondientemente del aguacate y otros elementos que hay en la naturaleza. Existen otros tipos de factores que incrementan el peligro de estas grasas, especialmente en el estrés oxidativo. Entonces, mire que aquí ya entramos a un tema en el cual siempre hemos tenido como esa información que hay ahí, el estrés oxidativo. Entonces, esa palabrita como que está en moda correspondientemente en estos últimos años. Y nos dice esta información que la oxidación hace que las grasas se hagan más rancias. Entonces es como si yo estuviera teniendo un proceso de fermentación y putrefacción dentro de mi cuerpo en este proceso de oxidación con estas grasas. Cuando esta oxidación llega al flujo sanguíneo, recibe el nombre de peroxidación de lípidos y genera que los depósitos de grasa se adhieran a las paredes de las arterias. Entonces, mire la información que hay importante acá para que ustedes se den cuenta cómo es que se hace ese proceso, que esa grasa se queda completamente pegada y adherida a las paredes de las arterias y no hay posibilidad de no podemos meter algo allá por dentro como para decir yo voy a limpiar esta tubería y la voy a sacar de ahí. Me queda muy difícil porque eso se pega específicamente a todas las paredes de esa estructura. El humo de los cigarrillos libera una gran cantidad de radicales libres al torrente sanguíneo. Entonces, mire que aquí hay una información que la había dado anteriormente que aquí se vuelve muy enfática. El humo de cigarrillo genera gran cantidad de radicales libres. Esto hace que los procesos de oxidación se aceleren, ¿cierto? Por eso los fumadores son más propensos al desarrollo de problemas cardiovasculares y de cáncer de pulmón. Muchos investigadores han encontrado varias causas de enfermedades cardiovasculares. Cuando las grasas se oxidan, especialmente el colesterol LDL, es una causa importante, pero también se ha estimado otros químicos que pueden generar procesos de inflamación, acumulación de plaquetas y el envejecimiento del músculo cardíaco. Entonces, si nosotros nos damos cuenta que hay personas que tienen 80 o 90 o 100 años y su condición cardiovascular es óptima, ¿es por qué? Porque estos procesos de oxidación se han disminuido al máximo y eso es lo que tenemos que hacer con nuestro corazón. Tratar de mirar cuáles son los elementos que me permiten a mí que mi corazón o mi estructura de mi músculo cardíaco sea eficiente. Eso es como cuando nosotros vamos al gimnasio y nos ponemos a trabajar nuestros músculos que hacen, es cierto, se robustecen y realmente toman una condición correspondientemente de firmeza, de rigidez, ¿cierto? De eficiencia. Y eso también se puede hacer con nuestro músculo cardíaco. Se ha revelado que existe una cercana relación entre el estrés oxidativo y el colesterol y las enfermedades cardiovasculares. Un artículo publicado por un equipo canadiense y japonés examinaron evidencias de una relación entre el estrés oxidativo y la isquemia del corazón. ¿Sí? Han sugerido que el uso de terapia antioxidante, mire que aquí ya nos habla de un tema bastante interesante que es
un componente correspondientemente que tenga antioxidantes. Previo a un procedimiento como la angioplastia y el bypass coronario, son de gran ayuda para prevenir las complicaciones de estos procedimientos. Entonces, ¿qué es lo que voy aquí en este tema? Si yo tengo una condición cardiovascular deficiente, yo puedo empezar a suministrarle al cuerpo procesos de antioxidantes. ¿Para qué? Para que los procesos en el corazón y en las arterias se vuelvan completamente eficientes, ¿cierto? Que traten de limpiar estas estructuras, que traten de mejorar las condiciones nutricionales o micronutrientes correspondientes. Bueno, ya aquí voy a acelerar un poquitico porque ya no me queda mucho tiempo. Bueno, entonces no sé si esta partecita les queda completamente clara. Más adelante voy a cerrar aquí y voy a continuar con mi otra presentación. Listo. Está nuevo. Entonces, aquí ya hablamos correspondientemente de los antioxidantes, ¿cierto? En la presentación anterior les hablaba específicamente de esto. ¿Cuáles son estos antioxidantes, cierto? Los antioxidantes se encuentran en alimentos como la fruta, las verduras, los frutos secos, las nueces, los aceites vegetales y las grasas naturales. También pueden encontrarse en suplementos dietéticos, en algunos ejemplos antioxidantes como la vitamina C, la vitamina E, el betacaroteno, los flavonoides, los polifenoles y el resveratrol. También podemos hablar aquí que hay en el mercado, están saliendo unos complementos nutricionales que vienen encapsulados, que son nutracéuticos y tienen antioxidantes. Estos los podemos consumir, ¿cierto? Pero tenemos que ser muy analíticos en el sentido de poder revisar cuáles y qué componentes traen en ellos. Continuemos un poquitico aquí, vamos a hablarle de la ciencia del glutatión. Y realmente el glutatión es el mayor antioxidante que tenemos en el cuerpo humano. Este no es que venga encapsulado, no es que venga en polvo, no es que venga en otros tipos de condiciones. El glutatión se desarrolla dentro de nuestro cuerpo a través de tres componentes importantes, que es la glicina, el glutamato y la cisteína. Y nosotros realmente tenemos cuatro funciones que cumple el glutatión en nuestro cuerpo. Aumenta el sistema inmunológico dentro de la célula, desintoxica la célula. Entonces, mire que yo antes estaba hablando de un proceso de intoxicación. Con esta condición de aumentar el glutatión, podemos disminuir estos procesos de oxidación y de desintoxicación. Le va a dar la energía y va a ser un potente antioxidante en el cuerpo humano y en las células y en esta parte de nuestro cardiovascular. Hay cuatro productos que realmente quiero sugerir desde esta compañía Inmunotech, que es canadiense, que tiene más de 45 años de investigación, tiene más de 25 millones de dólares invertidos en investigación y realmente ha logrado eh, eh, sacar a través de un componente que es la cisteína, un suero realmente que es supremamente eficiente como para poder desarrollar el glutatión, aumentar el glutatión dentro de nuestro cuerpo. Este es el inmunocal regular o el azul, el inmunocal platino, que permite restablecer las condiciones de muscular, y el Optimizer verdes y rojos, que permite restablecer los procesos gastrointestinales, y el omega tiene alta eficiencia en estos ácidos grasos esenciales y naturales. Hasta aquí es la presentación del día de hoy. Si tienen algunas preguntas, las vamos a contestar. Me imagino que habrá preguntas en el chat. Bueno, espero que esta información que recibimos en el día de hoy haya sido muy clara o al menos nos haya dejado muchas inquietudes. Por aquí tenemos unas preguntas, doctor. ¿Cómo sabemos qué examen nos puede informar
si tenemos problemas en nuestras arterias, si tenemos taponamiento, si hay algún examen que nos pueda ayudar a identificar esa parte. Sí, realmente sí, los exámenes de laboratorio son muy eficientes en nosotros poder determinar esos ácidos, perdón, esas grasas, ¿cierto? Esos lípidos que realmente están ahí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque realmente ahí se analiza los triglicéridos y el colesterol en sangre, en sangre. Entonces, esto nos va a permitir a nosotros que busquemos esa información, tengamos un referente correspondiente y podemos determinar si nuestro colesterol o los triglicéridos están por encima de los estándares. También nos hacen otra pregunta sobre por qué si las arterias y las venas se vuelven llenas de grasa al 90%, cuando se hace una cirugía solamente van a las arterias del corazón. Muy buena pregunta, interesantísimo. Bueno, si nosotros pudiéramos tener un escaneo, ¿cierto? Para poder separar solamente mi sistema circulatorio y poder identificar dónde están esas acumulaciones correspondientes en altas concentraciones, perdóname otra vez la información, podemos identificar dónde están esos taponamientos, ¿cierto? Dónde se están generando esos procesos de acumulación, ¿sí? Y dónde me están generando esas condiciones de coagulación que correspondientemente se convierten en microtrombos o en trombos, ¿sí? Porque específicamente siempre en procesos de cirugía vamos directamente hacia el corazón. Porque hay un estudio o hay un análisis a través de un laboratorio eh, de imagenología que nos permite, a través de un medio de contraste, poder revisar cómo están nuestras arterias y nuestras venas y dónde están los taponamientos mayores. Ahí es donde realmente se hace el procedimiento para poder determinar si hay que destaponar, mejorar o restablecer la condición cardiovascular. Doctor, yo quiero de pronto, cuando hicimos la primera pregunta, cuando uno va del médico, uno le solicita que le hagan el examen o uno puede ir a un laboratorio específico para que le digan necesito un examen y si es así, ¿cómo puedo decir? Yo necesito un examen que me haga, que sea para esto. O sea, ¿cómo lo solicitaría uno para tener claridad sobre esa parte? En los exámenes de sangre, o sea, usted puede ir a un laboratorio y le puede indicar a la bacterióloga que le permita o que le haga un examen de sangre, le pueda determinar los triglicéridos y el colesterol. Y va a salir ahí en el examen. Pero si es un médico de cabecera, le tiene que revisar esta información porque hay unos parámetros de referencia donde se determina la cantidad de esas grasas saturadas que están dentro de la sangre para poder indicar si usted puede tener alguna condición, no solamente de enfermedad cardiovascular, sino otros tipos de alteraciones en el cuerpo. Bueno, ya saben, recomendación con su médico de cabecera o en caso tal de que se hagan o practiquen estos exámenes, se los llevan al médico para que les haga la lectura correspondiente. También nos preguntan cuando usted nos estaba informando sobre tomarse la presión. ¿Se puede tomar con un pulsómetro? Esto nos sirve. A ver, aquí hay dos aparatos que me están informando en uno solo. La presión arterial se toma a través de un monitor de presión arterial, ¿cierto? Entonces, su brazalete, viene su manguera, viene a través del equipo electrónico. Cuando él infla el balón, ¿cierto? O el brazalete, al empezar a disminuir, él va a tomar dos lecturas, una superior y una inferior, y el pulso, no me va a dar más. Y eso me lo va a registrar a través de una pantalla. Pero me está hablando del pulso oxímetro, que es un sensor que se coloca aquí en el dedo, donde me va a mostrar correspondientemente a lo que se llama saturación de oxígeno porcentual y frecuencia cardíaca. Son dos equipos totalmente diferentes, pero que pueden ser muy esenciales
para poder determinar también en la parte de la concentración de oxígeno porcentual, qué cantidad de oxígeno yo estoy asimilando dentro de mi cuerpo. Ya vamos a leer una pregunta que acá nos acaban de hacer, pero yo quisiera saber cómo sabemos en números cuál es la valoración correcta. O sea, por ejemplo, nos ponemos acá para tomarnos la presión o en el pulsómetro, como usted nos indica, ¿cómo sabemos qué número es el que nos muestra y es el correcto? O sea, que estamos bien o cuando estamos alterados o estamos bajos. ¿Cómo podemos identificar en esa parte? Perfecto, mira. Hay unas tablas correspondientes que ustedes los pueden encontrar en internet porque, digamos, la presión arterial no es la misma para un niño, un recién nacido, un niño, un adulto, ¿cierto? O una persona de la tercera edad. Son totalmente diferentes, ¿cierto? Lo mismo sucede con la parte de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Y lo mismo va a suceder con los deportistas. Entonces, aquí hay algo muy interesante de poderlos expresar, es lo siguiente. Si mi deportista es de élite, al comparar, digamos, la presión sanguínea y la frecuencia cardíaca, va a ser muy diferente con una persona estándar. ¿Por qué? Porque puede que esta persona, el deportista, haya trabajado tanto su condición de asimilación de oxígeno y su condición cardiovascular que su frecuencia cardíaca es más baja del estándar. Entonces, voy a darle un ejemplo. Si la persona normal tiene una frecuencia cardíaca de 60, 70, ¿cierto? 80, el deportista la puede bajar a 40 o a 30, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ha ejercitado tanto su corazón y su expansión pulmonar que asimila más cantidad de oxígeno y el corazón trabaja más tranquilo, ¿cierto? Más relajado. En cambio, una persona del estándar o normal, si hay poca asimilación de oxígeno, entonces tiene que asimilar más veces esa cantidad de oxígeno, haciendo más respiraciones y por correspondiente su corazón va a trabajar más rápido. Entonces, por Bueno, eso por es que hay acá. mucha diferencia y hay que buscar esas tablas en internet que están ahí, ¿cierto? Lo mismo sucede con los parámetros de la saturación y la frecuencia cardíaca y el pulso. Acá alguien nos comenta, está conectada desde México y nos dice que allá se solicita un perfil lípidos, pero como usted nos informa, siempre debe ser evaluado por su médico de confianza. Por acá nos informan también o nos hacen esta consulta. El inmunocal, si consumimos este neutrocénico de forma constante, ¿nos ayuda a que nuestra salud esté al 100% bien o solamente es un complemento y hacerlo con ejercicio y la alimentación? Muy buena esa pregunta. Entonces, mire que yo les informé o les sugiero que se utilicen los 4 productos que tiene la compañía, ¿cierto? ¿Por qué? Pues en Estados Unidos o en Centroamérica, en Estados Unidos y en Europa, pues hay mayor cantidad que lo que nosotros tenemos acá, pero esos 4 estándares que hay ahí va a permitir hacer algo que les había informado, que hace que los procesos de oxidación se disminuyan. O sea, es un potente antioxidante, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si yo tengo ese nivel lipídico alto, ¿cierto? Entonces va a hacer que las células permitan hacer ese proceso de oxidación, ¿cierto? Que permita, por decir algo, uno de los mayores antioxidantes que hay o que podemos suministrarle al cuerpo es la vitamina C, ¿sí? La vitamina E, que también se las informaba. Pero aquí hay algo que es un contraste correspondientemente muy bonito que nos está indicando. Yo tengo un nivel lipídico o grasas saturadas muy altas entre mis arterias, pero también puedo suministrarle unas grasas naturales que me pueden ayudar a barrer esas otras, ¿cierto? Que sería el omega 3, ¿cierto? Y otros omegas esenciales. Entonces, mire que eso permite que estos productos, el inmunocal, el regular, el platino, ¿cierto? El optimizer rojos y verdes, permitan restablecer estas condiciones gastrointestinales, que nuestro laboratorio del hígado, ¿cierto? Tenga las herramientas correspondientes para poder barrer todas esas condiciones
de alteraciones que tengo en el cuerpo, tengo que hacer un balance nutricional para poder quitar esos alimentos basura, ¿cierto? Y que mi sistema linfático también elimine la gran cantidad de toxinas que se tienen, ¿cierto? Lo único que nos quedaría como pendiente sería esos metales pesados que tenemos por las condiciones de vacunas y otros alimentos. La misma persona nos dice que en qué horario es mejor tomarse la presión, si en la mañana o en la tarde, y que si la natación es uno de los ejercicios mejor complementarios para poder ayudar a nuestro sistema cardíaco. Muy bonita esa interacción. Sí. Vea, la parte de la natación es el ejercicio de mayor actividad, ¿cierto? Porque me va a permitir que todas las estructuras de mi cuerpo empiecen a trabajar de manera eficiente y sincrónica, ¿cierto? Entonces, estábamos hablando de la parte respiratoria del deportista, ¿cierto? De la actividad del deportista. Pero si yo hago realmente natación, así haga yo media hora, una hora, o haga varias veces a la semana, estoy haciendo que todas las estructuras de mi cuerpo se vuelvan más eficientes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estoy acelerando, digamos, esos procesos metabólicos, estoy mejorando las condiciones de mayor cantidad de oxígeno en el cuerpo, estoy mejorando mayor cantidad de oxígeno en sangre, en la parte del cerebro cardiovascular y en los otros órganos que también lo necesitan, ¿sí? Y si yo lo complemento con estos nutracéuticos, como los productos de Inmunocal, pues voy a hacer que todas las estructuras correspondientes de todo lo que son los músculos, incluyendo el corazón, tengan mayor eficiencia. Porque a veces nos nutrimos o nos alimentamos, pero no nutrimos nuestros órganos y nuestras estructuras de nuestro cuerpo. Y si la natación me permite hacer eso, mejorar las condiciones de eficiencia, de entrelazar los nutracéuticos con las estructuras de mi cuerpo, pues voy a tener una vida muy sana. Vamos a responder estas dos últimas preguntas. Nos dicen, si yo tengo 60 años y consumo el Inmunocal con frecuencia, esto puede ayudar a mejorar mi condición de salud y ayudaría, o sea, yo veo que la pregunta que nos hace esta persona es si a su edad se puede empezar a tener mejores hábitos alimenticios y complementarlos con este Nautracén. Sí, realmente sí. Porque es que los nutracéuticos se han empezado a desarrollar en el mercado, ¿cierto? Porque nos hemos dado cuenta que realmente hay mucha deficiencia de micronutrientes. Estamos deficientes de vitaminas, de minerales, de oligoelementos, que son realmente estructuras muy pequeñas que venían anteriormente en los alimentos naturales. Ahora, como los alimentos han sido transformados, hay mucha deficiencia de esto, ¿sí? Entonces, aquí estos nutracéuticos, como los productos que tiene el Inmunocal, nos permite asimilar esa deficiencia que hay en la parte de nutrición. Entonces, sí es eficiente. Tenemos acá otra pregunta, pero me disculpa la persona que la realizó, pero no entiendo muy bien en sí qué es lo que nos quiere consultar. Nos dice, hola, buenos días. Una persona con un problema de distrofia, o sea, corazón del lado derecho, o sea, tiene un problema como en su lado derecho, doctor. Si me lee la pregunta, de pronto aquí hay términos que de pronto no sé pronunciar y usted tiene mejor conocimiento, de pronto puede entender en sí cuál es la consulta que nos está haciendo esta persona porque no me queda clara. No sé si es que con esta condición, ¿qué pueda mejorar o cómo puede mejorar su condición de salud? La distrofia, vamos a hablar no solamente del corazón, sino vamos a hablar de una estructura del cuerpo. Cuando yo tengo malas condiciones circulatorias, por decir algo, en una de nuestras articulaciones y la sangre no fluye, entonces, ¿qué pasa con la movilidad? O, por decirlo algo, para que me puedan entender. Si mi sistema nervioso central se bloquea en mi mano, ¿qué le sucede a mi mano? ¿Cierto? Se va a bloquear. Entonces, se vuelve inactivo, ¿cierto? Eso también le va a pasar en el músculo del corazón cuando la parte del trabajo eléctrico
o del sistema eléctrico del corazón ya no funciona en esa partecita del corazón, ¿cierto? Entonces se vuelve inactivo, ¿sí? Y a lo que la pregunta nos está indicando es si yo con los productos puedo mejorar esa condición de restablecer la parte eléctrica del corazón, pues realmente hay que hacer una intervención correspondientemente para que haya un aparato muy pequeño que se llama marcapaso que regule nuevamente esa condición eléctrica, ¿cierto? Nuestros productos restablecen estructuras celulares, ¿cierto? Pero no me puede corregir una condición eléctrica cardiovascular. Bueno, espero que estas inquietudes que nos presentaron en el día de hoy nuestra audiencia hayan sido claras o que le hayan sido más fácil entender y empezar a hacer que su condición cardiovascular funcione mejor, porque es que la máquina de nuestro cuerpo es tan maravillosa que al ayudar a una parte, le estamos ayudando a otra. Entonces, tenemos las 11 minutos, nos pasamos un minutico, la charla estuvo fenomenal, doctor Moisés, muchas gracias siempre por todo este conocimiento que nos trae y a ustedes que siempre nos acompañan cada 8 días en este espacio maravilloso por regalarse esta horita de conocimiento. Mil y mil gracias. Los esperamos dentro de 8 días nuevamente con un tema diferente o siguiendo este tema porque sinceramente está muy importante y en la vida ahora tenemos que cuidar nuestro corazón de muchas formas para que el resto de nuestro organismo funcione correctamente. Gracias a todos por sus preguntas, por estar aquí hoy domingo. Es muy, muy reconfortante para nosotros que nos acompañen y que esta información que hoy ustedes recibieron la repliquen con sus familiares, amigos y en casa. Doctor Moisés, lo dejo para que se despida y feliz domingo para todos. Gracias. Chao, chao. Muchísimas gracias a todos por la compañía y por permitirnos este domingo tener una información adicional para mejorar su calidad de vida y salud. Muchas gracias.